En esta sesión vamos a dedicarnos a hablar de un artista que ha tenido la amabilidad de crear 21 ilustraciones sobre uno de mis libros, sobre el libro titulado Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Pocas veces nos encontramos con artistas que quieran dedicar su tiempo, su obra pictórica, en este caso, como ha sido el caso de Andrea Antonelli, un artista italiano, pintor y escultor, que ha compuesto 21 láminas, 21 lienzos, en definitiva, para ilustrar cada uno de los capítulos que constituyen el famoso Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. ¿Por qué hablamos de este artista, de este pintor en esta ocasión? Pues porque el próximo jueves 7 de mayo tiene lugar en la Universidad de Salamanca, en los cursos internacionales, en el edificio situado en la Plaza Fray Luis de León 1, la inauguración de esta exposición pictórica, la inauguración de esta exposición de pinturas que, compuestas por Andrea Antonelli, ilustran esta obra, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. La inauguración de esta exposición tendrá lugar a las 5 de la tarde, una hora muy torera, muy tradicional, y acto seguido, una hora después, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la presentación en el mismo escenario, en la Universidad de Salamanca, de este libro, El fracaso de la felicidad. A cargo esta presentación de Olga Ivanova. Protagonizaremos con ella una entrevista coloquio donde se plantearán una serie de cuestiones no tratadas en intervenciones y en entrevistas anteriores sobre este libro, de manera que tendremos una partida doble. Por un lado, una exposición de pintura dedicada a una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI y, por otro lado, una entrevista coloquio dedicada a cuestiones clave del fracaso de la felicidad. Todo ello en la Universidad de Salamanca, el próximo jueves 7 de mayo, organizado por EUSAL, las Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Ahora bien, aquí quiero centrarme sobre todo en la importancia que puede tener esa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Naturalmente no se trata de competir entre imágenes y palabras, pero de lo que se trata es de subrayar cómo alguien, un artista milenarista, además de una extraordinaria juventud y de una sinceramente valiosa y singular trayectoria académica como es Andrea Antonelli, ha dedicado para ilustrar esta obra, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Es cierto que este libro, tras un año y poco más de su publicación, ha tenido un gran eco y una gran resonancia entre los más jóvenes, en una generación de personas que, extraordinariamente jóvenes, incluso en algunos casos adolescentes todavía, adolescentes cronológicamente, no me refiero a la edad mental de los adolescentes, sino a la edad biológica, cronológica, chavales de 16, 17, 18 años que ya han leído ese libro y que a través de él se han introducido en la lectura de otros libros como El Quijote. Ya saben ustedes que yo les propondré este año una edición del Quijote para que puedan leer en esa edición que yo les propongo del Quijote, con una introducción crítica mía. Naturalmente lo original en esta propuesta no es el Quijote, que ya lo escribió Cervantes y que han editado muchas personas, pero yo les voy a proponer una edición del Quijote con una introducción que es mía, es específicamente mía, para propiciar y estimular la lectura y la comprensión de la obra de Cervantes. Se la propondré este año. Este año estará editada esa versión del Quijote que, desde el punto de vista más original, se centra sobre todo en mi introducción. Quiero decir, ustedes ya conocen el Quijote lo escribió Cervantes, no lo escribí yo. Y la edición que yo les propongo es la que considero mejor de todas las que hay, no porque la haya hecho yo, indudablemente, la versión del Quijote no es autoría mía, la versión del Quijote es la de Cervantes y es la que otra persona ha hecho con anterioridad a mí, pero es la que yo les propongo a ustedes en realidad. Yo no soy el artífice de esa edición del Quijote, insisto que la edición del Quijote la hace Cervantes y después la hace un erudito que he rescatado del olvido de los tiempos, pero lo que yo les propongo es esa edición del Quijote, esa versión, y sobre todo una introducción crítica por mi parte,
que está orientada sobre todo a la comprensión de ese libro. Imagínense ustedes lo que un artista como Andrea Antonelli podría hacer desde el punto de vista de la ilustración del Quijote. Es lo que ha hecho en relación con este libro, con una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Y la gran originalidad de este autor es que ha subrayado cada una de estas ilustraciones, que son 21 ilustraciones, 21 reproducciones gráficas sobre los contenidos de ese libro, las ha subrayado con una frase extraída de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. De tal manera que esos grabados, esas láminas, esas pinturas, esas ilustraciones, recuerdan en muchos aspectos a la obra de Goya, recuerdan en muchísimos aspectos a los grabados de Goya, por el conceptismo y el estilo nominal con que reproduce algunas de estas frases de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, y en otros casos lo que hace es sintetizarlas mediante elipses y zeugmas que dejan a la segunda parte de la frase en blanco, de manera que se abren enormemente las sugerencias y las polivalencias semánticas. Naturalmente, quien haya leído la versión original, el libro de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, identificará rápidamente de dónde proceden esas frases y cuál es el contexto en el que se encuentran. Pero esas frases se reproducen en un contexto en blanco, podríamos decir, solamente ilustrado por la semántica pictórica que las ilustra, literalmente hablando. Yo les voy a enunciar a continuación las 21 declaraciones textuales, los 21 epitafios, por así decirlo, que están sobre la tumba de esos referentes gráficamente ilustrados por Andrea Antonelli. Pero no quiero, antes de empezar con esto, no quiero olvidarme de una semblanza personal de este artista, de este autor. Andrea Antonelli es pintor, es escultor y es artista 3D, es decir, que maneja perfectamente los últimos recursos técnicos sobre las posibilidades y técnicas de expresión en el arte. Se ha formado en varias academias de arte en Florencia, en Venecia y en Macerata, en estas tres poblaciones, en Florencia, en Venecia y en Macerata o Macerata. Actualmente lleva a cabo un proyecto de digitalización del patrimonio cultural del Vaticano. Trabaja en Roma, trabaja para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y lleva a cabo, insisto, un proyecto de digitalización cultural del Vaticano. Su carrera se desarrolla sobre todo en pintura, básicamente en pintura, en la Academia de Bellas Artes de Macerata o Macerata, con un máster en escultura tradicional o escultura clásica en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y después desarrolla un máster en arquitectura digital en Venecia. Profesionalmente, evidentemente, uno de sus puntos fuertes, una de sus mayores dimensiones es este proyecto de digitalización del patrimonio cultural para el Vaticano, directamente en Roma. Y dada la vinculación de este proyecto con la ciudad de Madrid, a través de una empresa que es Factum Foundation, la Factum Arte, viaja con frecuencia a España, lo que le permitirá estar presente en Salamanca con nosotros el día 7, jueves de mayo. De tal manera que en esa fecha, si ustedes quieren ver directamente esta exposición de pintura, pues ahí la tendrán. Al final de este vídeo vamos a proyectar una secuencia de cuatro de estas láminas, de 4 de estas imágenes, para que se hagan ustedes una idea de la originalidad y de la explicitud, pero sobre todo del sentido crítico que tienen estas imágenes en relación con una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Sinceramente tengo que agradecer con toda franqueza a este artista, Andrea Antonelli, su amabilidad y su dedicación para conceptualizar gráficamente muchas de las ideas objetivadas formalmente en este libro, en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, en el llamado búho, el famoso búho. Porque normalmente no nos encontramos con artistas que tengan una capacidad gráfica de esta envergadura y de esta inteligencia conceptual. Normalmente el arte ha quedado reducido a veces a un plátano pegado a una pared. Por fortuna, dentro de la tradición cultural hispano-grecolatina, es decir, de Grecia, de Italia y de España, el papel que desempeña en el arte, la pintura, la literatura, la historia, las lenguas y el conocimiento de muchas facetas culturales no ha sido superado indudablemente por la anglosfera.
Sería muy difícil encontrar un artista procedente del ámbito anglosajón que pudiera igualar en capacidad conceptual el valor de esa exposición pictórica que en Salamanca va a exponer, que va a inaugurar Andrea Antonelli. Yo les invito a todos ustedes a que visiten esta exposición pictórica. No les digo que se queden después a la entrevista coloquio que celebraremos, que tendrá lugar con la moderación de Olga Ivanova, pero sí les invitaría desde luego que visiten esta exposición pictórica de Andrea Antonelli, porque podrán ver con ojos nuevos, con ojos diferentes, con ojos exteriores, muchas de las ideas que se plantean aquí, que se plantean en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Realmente creo que si este libro ha sido capaz de impulsar la obra pictórica de un joven artista, es probable que sus contenidos filosóficos, literarios, críticos, ese pensamiento crítico que tanto necesitamos en el siglo XXI, pueda estar abastecido, pueda estar en desarrollo en la lectura de una obra de esta naturaleza. Toda mi obra desemboca en el Quijote, debo decirlo con toda franqueza. Cualquiera de mis libros, cualquiera de mis frases, está pensada sobre todo para interpretar la literatura en general y el Quijote de manera muy particular. De tal manera que yo me atrevería a invitar a Andrea Antonelli que afrontara en algún momento dado la posibilidad de ilustrar el Quijote de Cervantes en aquellos pasajes que considerara más estimulantes o más relevantes. Y de hecho, en la próxima introducción que se publicará a esa edición del Quijote que yo les propongo y que podrán ustedes encontrarse este mismo año, en 2026, pues naturalmente ahí hay muchas posibilidades para ilustrar el Quijote de Cervantes en la introducción crítica que yo les he preparado para ustedes. De manera que anímense a interpretar pictóricamente el Quijote de Cervantes y también, si quieren, cualesquiera libros que yo mismo haya podido hacer, como es por ejemplo El Carlino, el fracaso de la felicidad. Imagínense ustedes la cantidad de interpretaciones gráficas, pictóricas, a través de grabados o láminas que pueden extraerse de un libro como este. No hablemos ya de un libro como El Quijote, donde está codificado el genoma de la literatura universal. Aparte de todo esto, vamos a entrar ya directamente en materia, y no les quiero entretener mucho con la sesión de hoy, pero vamos a hablar de los textos de los lienzos, los textos de las láminas que Andrea Antonelli selecciona para ilustrar, en definitiva, cada una de estas láminas, cada uno de estos grabados. Son 21 láminas. Fíjense que la primera de estas láminas lleva como lema, como frase, nunca dejarán de acecharte. Claro, la pregunta que se hace el espectador es ¿quiénes o qué? Naturalmente, cualquiera que haya leído el libro sabe que quienes nunca dejarán de acecharte son 3 jinetes del Apocalipsis invocados en este libro, en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que son miedo, mentira y culpa. Claro, el grabado exige, implica la atención de pensar, implica el esfuerzo de saber a qué se refiere esto, porque no es algo que esté fuera de contexto, es algo que está en lo que llamamos un contexto en blanco, que la inteligencia del espectador debe completar. Es lo que llamaríamos en literatura un blanco, de tal manera que hay que llenar semánticamente este espacio en blanco de una semántica que permita hacer coherente aquello que tenemos delante. Nunca dejarán de acecharte, y hay un grabado que representa 3 elementos, ustedes verán cuáles son: miedo, mentira y culpa. Segunda ilustración, no te fíes de los vivos. Es cierto que es una declaración que yo hice con frecuencia en varias de mis intervenciones, y la gente siempre responde, es que de los muertos déjenlos descansar en paz. Pero no te fíes de los vivos, evidentemente, no te puedes fiar de los vivos. Tengan en cuenta que toda la literatura española, en buena medida, sobre todo la que se ancla en el realismo mágico, es un recuerdo de los muertos, es una evocación de los muertos, de nuestros fallecidos. El realismo mágico no es más que lo fantástico doméstico, en el terreno de la vida hogareña, en el terreno de la vida doméstica, en el que Gabriel García Márquez ha sabido retratar el recuerdo de nuestros difuntos en nuestra más íntima experiencia hogareña. No hablamos de grandes personajes de la historia,
no hablamos de los grandes fantasmas invocados por las tragedias shakespearianas, hablamos de nuestros muertos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de las personas que han formado parte de nuestra más íntima y noble biografía, retratadas en una literatura en la que esas personas nos acompañan, no como en una noche de Halloween, ni mucho menos, no hablamos de productos anglosajones, hablamos de las vivencias en las que los seres humanos han nutrido su vida y han ido eslabonando lenta y minuciosamente cada uno de esos instantes que hacen que la vida valga la pena vivirla. En definitiva, una obra como, por ejemplo, Los 100 años de soledad, esos 100 años de soledad de los que nos habla Gabriel García Márquez, es un catálogo de memoria respecto a aquellas personas que formaron parte de nuestra vida familiar, amistosa, afectuosa, que ya no están. Es la literatura en este punto una de las mejores y más afinadas elegías acerca de la convivencia humana con los más íntimos. Ya digo que el realismo mágico es sobre todo una apuesta de la literatura fantástica dentro de los límites de la literatura más doméstica y más hogareña que hay. Cuando hablo de no te fíes de los vivos, implico básicamente la desconfianza que hay hacia aquellas personas que han protagonizado adversidades en relación a lo más valioso de nuestra vida. Fíjense ustedes en la ilustración, cuando la vean, cuando la tengan delante, de este lienzo, porque ya les digo que vale la pena verla. No te fíes de los vivos. ¿Qué habrá diseñado Andrea Antonelli sobre esta frase? Lo verán en Salamanca el 7 de mayo. Tercera ilustración. El lema o frase dice: lo mismo un burro que un gran profesor. Esta es una cita del famoso tango de Discépolo. Evidentemente es un préstamo intertextual, es una cita que yo hago de esa popular canción, lo mismo un burro que un gran profesor, y naturalmente ahí tendrán una lámina, un grabado que recuerde mucho a uno de los grabados de Goya, donde un burro da clase a otro burro, a un burrito más pequeño. Y claro, imagínense ustedes, cuando el estado de la educación está en manos de los burros que ejercen la docencia, imagínense ustedes cómo saldrán los alumnos, ¿no? Hay un capítulo muy importante en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI donde se habla de la educación, de tal manera que este grabado, lo mismo un burro que un gran profesor, de alguna manera parafrasea, cita textualmente y mantiene una relación intertextual con ese pasaje del famoso tango de Discépolo. Cuarta lámina. Y te exigirán que seas feliz. Esta, naturalmente, es la segunda parte de una oración cuya primera parte queda elidida. Digamos que la prótasis queda zeugmatizada, queda elidida, queda eclipsada, y solo se menciona la apódosis. De tal manera que el espectador no sabe exactamente en qué contexto se encuentra. Si ha leído el libro lo entiende perfectamente, porque sabe que la prótasis de esta apódosis, es decir, la primera parte de esta oración que expresa el escenario, la condición o la concesión o la causa, está elidida. Te lo quitarán todo, es lo que no se declara, y se escribe, y te exigirán que seas feliz. Claro, esta es una de las tesis que posteriormente se desarrolló sobre todo en el fracaso de la felicidad. Y te exigirán que seas feliz. Piensen ustedes, ¿qué ilustración podrá haber diseñado Andrea Antonelli para grabar imaginariamente en la mente del receptor y te exigirán que seas feliz después de habértelo quitado todo? Quinta lámina. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dices. Estas son dos declaraciones en paralelo que son monitorias, admonitorias, preventivas, parenéticas. La gente dirá autoayuda. La autoayuda no existe, porque nadie puede ayudarse a sí mismo. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso es una invención anglosajona para ocultar el narcisismo de la superioridad moral del deficiente en moral, es decir, el que no tiene moral suficiente para abastecerse y cree que recibiendo la de otros es obra suya. No hay autoayuda, hay ayuda de los demás. Eso es una negación narcisista de la solidaridad emocional. En definitiva, la autoayuda es la negación narcisista de la solidaridad emocional. Es un producto típicamente protestante. Es incompatible con una mentalidad de moral católica, se sea o no creyente, eso es irrelevante.
Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dices. Cervantes sabía muy bien que había que tener cuidado con lo que se pensaba y cuidado con lo que se decía. Quevedo, sin embargo, era más salvaje, era mucho más brutal. Y, de hecho, bueno, Cervantes estuvo en la cárcel por contar mal financieramente, y Quevedo estuvo en la cárcel por atentar contra el valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dices. Y sobre todo, cuidado con quien hablas de lo que piensas, indudablemente. ¿Qué ilustración retratará estas dos frases parenéticas? Ahí lo verán. Sexta lámina. Sin convertirse de hecho en un reptil. Sin convertirse de hecho en un reptil. Podremos preguntarnos a qué hace referencia esta denominación, a qué hace referencia esta nomenclatura. ¿Quién se quiere convertir en un reptil? Pues la frase literal del libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es: no es fácil imitar a la serpiente sin convertirse de hecho en un reptil. Una vez más, Andrea Antonelli juega con el zeugma, juega con la elipsis, de tal manera que suprime la prótasis de una oración y se queda con la apódosis, de forma tal que la apódosis es el lema que ilustra la ilustración del pintor. Sin convertirse de hecho en un reptil. Claro, es mucho más expresiva la apódosis que la prótasis, la segunda parte que la primera, porque la primera representa una condición que no está determinada, y la segunda parte representa la determinación. Sin convertirse de hecho en un reptil. No es fácil imitar a la serpiente sin convertirse de hecho en un reptil. De tal manera que ya saben en qué acaban convertidos los que están todo el día reptando por ahí y lamiendo lo que ustedes saben, ¿no? Lo que ustedes saben. ¿Cuál será esta imagen? Pues ahí la verán. Yo ya la he visto, pero la verán el 7 de mayo los que asistan presencialmente a esa exposición. Séptima lámina. No tienen ideología, tienen dinero. ¿Quiénes? Esto casi parece una adivinanza. No tienen ideología, tienen dinero. Si vemos la lámina, descubrimos el término elidido, descubrimos el término de esta presunta adivinanza. No tienen ideología, tienen dinero. Si me han oído en varias intervenciones saben a qué me refiero. Yo siempre he dicho que los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. Verán ustedes la configuración gráfica que hace Andrea Antonelli de esta frase, de esta expresión. No tienen ideología, tienen dinero. 8. Primum vivere deinde philosophari, es decir, primero trabajar, primero vivir, primero sobrevivir y después filosofar, después pensar. Con frecuencia, casi siempre se ha hecho lo contrario. La gente que no quiere trabajar finge dedicarse a la filosofía y en realidad no filosofan mejor que los que trabajan. Suele jactarse el filósofo con frecuencia que la filosofía debe ejercerse en el ocio, debe ejercerse en el descanso. Eso es mentira completamente. Nadie puede pensar sin trabajar. El trabajo permite madurar. Cualquiera que diga que se dedica a la filosofía sin trabajar, ni sabe lo que es la vida, ni sabe lo que es la filosofía. Ni sabe lo que es el vivir, ni sabe lo que es el pensar. Es una declaración que más que retratar al cínico, delata básicamente al vago, al holgazán, al zángano, al lacazán. Es decir, que considerar que la filosofía debe ejercerse en la ociosidad implica básicamente que el que declara esta frase no ha pensado nunca, porque no ha trabajado nunca y por lo tanto no ha madurado jamás. No se puede ejercer la filosofía de espaldas a una vida activa, a una vida laboralmente fértil y productiva. Vincular que la filosofía es propia de una actividad ociosa no es más que una declaración de vagancia absolutamente superlativa, incompatible con la actividad humana y por supuesto incompatible con la ciencia. Los más trabajadores suelen ser, a mi juicio, los científicos. Otra cosa es que trabajen bien o que trabajen mal, que su trabajo nos guste o nos disguste, pero indudablemente un científico es mucho más laborioso que un filósofo que no ha trabajado la ciencia, es decir, que no ha trabajado, que no se ha enfrentado a la realidad. La filosofía no puede ser la placenta del idealismo. La filosofía no puede ser la placenta de los parásitos que deciden dedicarse a pensar precisamente porque no hacen nada. Si ustedes han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, recordarán que en un momento dado a Raskolnikov le dicen que se ponga a trabajar, y él dice, ya trabajo, y dice, ¿qué haces? Pienso, o filosofo. Era para decir, sí, qué bueno eso, ¿no? Qué bueno eso.
En fin, eso, más que una declaración de cinismo, es una declaración de ignorancia. Es decir, si el ignorante supiera el ridículo que hace cuando trata de disfrazarse de persona inteligente, realmente dejaría de ser el ignorante que es y dejaría de nombrar a la filosofía como una especie de armadura que le preserva de caer en la vulgaridad que sin embargo profesa inevitablemente porque no es consciente de ello. Siguiente frase, que es la número 9. No necesitarás pensar porque te bastará sentir. Claro, es una oración explicativa completa. Esta frase tiene que ver sobre todo con ese estímulo que en los tiempos modernos nos remite a la inteligencia emocional y trata de sustituir el pensamiento por el sentimiento, de tal manera que se pretende que las personas que sienten más son más valiosas que las personas que piensan más, en una línea muy propia a la de Rousseau, en virtud de la cual la civilización corrompe, el pensamiento destruye. Esta es una línea que no solo inicia Rousseau, ya Montaigne la había patentado básicamente en sus ensayos, en los que reemplaza básicamente el pensamiento crítico por el pensamiento emotivo, emocional. Los ensayos de Rousseau son básicamente una ruptura dentro de la tradición ensayística muy anterior al propio Montaigne. Los ensayos de Montaigne también, no solo los de Rousseau, los ensayos de Montaigne, de Michel de Montaigne, son básicamente una ruptura respecto a la tradición ensayística anterior al propio Montaigne, que él parece negar como si no existiera, como si Plutarco de Queronea no existiera, como si Platón no existiera, como si Luis Vives no existiera, es decir, como si tantos autores anteriores a Michel de Montaigne no existieran, Feliciano de Silva, etcétera, etcétera, Diego de San Pedro, es decir, como si tantos ensayistas anteriores a Montaigne no existieran, donde Montaigne reemplaza el pensamiento crítico por las emociones que son placebos del pensamiento crítico. Rousseau toma ese testigo y viene a plantear que la razón corrompe, la civilización corrompe, el pensamiento corrompe, porque lo puro, lo genuino y lo verdaderamente valioso son los sentimientos no intoxicados por la razón. En esta misma línea se encuentra Federico Nietzsche, que antepone cualquier impulso emocional, cualquier impulso vital a cualquier consejo racional, de tal manera que una vez más el sentimiento, el deseo, y aquí ya pulsamos un botón freudiano, se imponen por encima de la razón, de la conciencia y de la civilización. De tal manera que en la línea de Rousseau, Nietzsche, Freud y Heidegger, si me apuran, nos encontramos con la idea que subraya que la barbarie es mejor que la civilización, el sentimiento es mejor que el pensamiento y que lo oculto es mejor que lo visible, en tanto que lo oculto es un deseo reprimido por lo consciente, por lo civilizatorio y por lo racional, al que debe dársele carta blanca. Digamos que la barbarie, el sentimiento y el deseo gozan de una legitimación que está por encima de la civilización, el racionalismo y el control de uno mismo. Claro, a partir de aquí tenemos las puertas abiertas al nazismo, porque el nazismo también consideraba que cualquier impulso sentimental y, por supuesto, irracional estaba por encima de cualquier planteamiento racional o civilizatorio contrario a los deseos y a las autosatisfacciones de ese propio impulso. De hecho, el nazismo es un narcisismo colectivo, socializante, adverso a cualquier punto crítico que trate de discutir sus fundamentos y sus dogmas. Quiere decir que el nazismo tiene muchos padres, y entre los padres del nazismo indudablemente se encuentran filosofías como las de Rousseau, las de Nietzsche sobre todo, y también las de Freud, aunque el propio nazismo condenara los libros de Freud en algunos aspectos se surte de muchísimos de sus planteamientos, porque tanto Freud como el nazismo legitiman que el deseo está por encima de muchas otras cuestiones racionales que lo limitan, de tal manera que el deseo de una raza aria, de un espacio vital, etcétera, etcétera, está por encima de cualquier argumento racional que pueda llevarle la contraria. ¿Y saben quién es el artífice principal que destapa, que descubre, que abre la espita a todas estas cuestiones? El luteranismo. Es la legitimación del sentimiento que anula el pensamiento crítico y que anula la razón. Como el propio Lutero dijo, la razón es la mayor de las putas que tiene el diablo, y el diablo era el Papa de Roma. Die höchste Hure, es decir, la mayor puta que tiene el diablo es la razón. De tal manera que el no necesitarás pensar porque te bastará sentir es algo que también el uso y la introducción
de la inteligencia artificial en estos tiempos da una vuelta de tuerca. Piensen ustedes que la inteligencia artificial es útil básicamente a las élites, es útil básicamente a la gente que trabaja con la cabeza, pero no a la gente que trabaja con las manos, porque eso ya lo hemos visto en numerosas ocasiones y ya se repite con frecuencia por internet. La inteligencia artificial no limpia la casa, no recoge la basura y no hace cosas que ni planta tomates ni siembra los campos. Es decir, la inteligencia artificial es un dispositivo que permite a las élites, a los que hacemos trabajos con la cabeza, y tenemos ya un mundo construido por los demás para alimentarnos y para sobrevivir, nos facilita las cosas a nosotros, pero no facilita las cosas a quienes tienen que recoger la basura, a quienes tienen que sembrar los campos o a quienes tienen que hacer cosas que resulta imprescindible ejecutarlas usando las manos. La inteligencia artificial no toca el piano. Y claro, y me dicen ustedes, sí, que puede registrar grabaciones, sí, después de haberlas hecho. Y me dirás que pueden componer música. No, lo que hacen es combinar sonidos, pero combinar sonidos no es el arte de la música. La música es el arte de la combinación de sonidos, no la mecánica de la combinación de sonidos. Es que son dos cuestiones completamente diferentes. Es que algunas personas confunden el kitsch con el arte, y el kitsch es una expresión mecánica del arte, de combinaciones artísticas. La inteligencia artificial solo llega al kitsch, y solo puede llegar al kitsch, porque es absolutamente imposible el pronóstico en las tendencias estéticas. Es decir, es algo que el arte escapa a la libertad humana y la inteligencia artificial no supera la libertad humana. La inteligencia artificial solo puede despertar confianza de aquellas civilizaciones que no confían en la libertad humana porque son enemigas suyas, básicamente el protestantismo. De tal manera que la confianza en la inteligencia artificial implica la desconfianza en la libertad humana. La inteligencia artificial nunca podrá reemplazar a la inteligencia natural humana por un hecho absolutamente capital: no posee libertad. La mayor cualidad específicamente del ser humano, específicamente hablando del ser humano, es la libertad, mucho más que la inteligencia, porque sin inteligencia no hay libertad. Para que haya libertad tiene que haber inteligencia. El ser humano no es simplemente un individuo autoconsciente, eso es un concepto cartesiano que el idealismo alemán explotó hasta la saciedad y no dice absolutamente nada, porque el gusano, el meruco, la miñoca, es también un ser autoconsciente. Y los microorganismos también son seres autoconscientes, evidentemente. El hecho de que el ser humano se califique a sí mismo de autoconsciente no es más que un nuevo narcisismo resultante del idealismo alemán y del idealismo cartesiano. El ser humano básicamente es un animal político, como dijo Aristóteles, por supuesto, pero sobre todo es alguien que es capaz de tener un concepto de libertad por el que luchar frente a otros seres humanos. Eso es básicamente el ser humano, un individuo que es capaz de defender un concepto de libertad frente a otros seres humanos que se oponen a él porque lo niegan. Piensen que con frecuencia cuando alguien niega tu libertad, lo hace para afirmar la suya, no para negar la de los dos. De ahí está sobre todo el cinismo de quienes en nombre de hoy de la mecánica cuántica, ayer de Dios y mañana del dominó o de los naipes de la baraja, pueden negar la libertad. Pero la libertad es totalmente indiferente a la mecánica cuántica y la mecánica cuántica es completamente indiferente a las paparruchadas que pueden decir alguien que en nombre de ella niega la libertad. De tal manera que el no necesitarás pensar porque te bastará sentir es un imperativo que satisface a quienes evidentemente desean que la gente sienta o sustituya el pensamiento por el sentimiento. Por eso digo que las normas de la inteligencia artificial sirven para satisfacer a los trabajos de las élites, pero a los que ejecutan trabajos menestrales con las manos, la inteligencia artificial no los ayuda mucho, salvo a perder su puesto de trabajo. Y con frecuencia la mayor parte de la gente que no sabe qué hacer con la inteligencia artificial suele incurrir en esta limitación, en este efecto, simplemente porque no la necesita. Cuando no se sabe qué hacer con algo es porque no se necesita ese algo, evidentemente. Yo no sé qué hacer con una nave espacial, entre otras cosas porque no necesito una nave espacial para nada. Con un piano sé hacer algo, pero un músico verdaderamente profesional sabe hacer con un piano muchas más cosas de las que yo pueda o sepa hacer. Entonces, cuando alguien no sabe qué hacer con algo, es porque probablemente no necesita ese algo para nada. Y entonces, ¿para qué quiere perder el tiempo usándolo? ¿Para qué quiere perder el tiempo perdiendo el pensamiento cuando es precisamente lo que debería desarrollar? 10ª lámina, el reino de los animales salvajes. ¿Qué es el reino de los animales salvajes? Esto parece otra adivinanza porque se elide el término dominante, el término principal. La frase de la que está extraída este estilo nominal y declarativo es: una sociedad sin Estado
es el reino de los animales salvajes. Una sociedad sin Estado es el reino de los animales salvajes. ¿Por qué? Porque una sociedad sin Estado no tiene normas que sean comunes a todas. Naturalmente sabemos que hay una tesis que es la del anarcocapitalismo, en virtud del cual el Estado se suprime, pero las normas del Estado son reemplazadas por las del mercado. Pero si el mercado no tiene un contrapunto, también puede desbaratarse a sí mismo, bien porque determinadas personas hagan trampas con las leyes del mercado, como es la tesis de Paolo Prodi en su libro El Séptimo, en contra de los que hacen trampas en el mercado, o bien porque el propio mercado, negado al consumidor, esté monopolizado por un Estado que se disfrace de Estado, pero en realidad sea un mercado estatalizado. Son cuestiones muy debatibles que no pueden reducirse a ninguna de las menciones o de los términos que acabo de mencionar, que acabo de objetivar, indudablemente. Pero la tesis que se sostiene aquí, en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es que una sociedad sin Estado es el reino de los animales salvajes. Y ya digo que hay animales salvajes que están muy cómodos en una sociedad sin Estado, pero nosotros no somos animales salvajes, somos animales humanos. ¿Que podemos llegar a ser más salvajes que los animales salvajes? Indudablemente, pero no todos, no todos. Y lo que haga uno no compromete a la especie entera, en definitiva. Lámina 11. Solo queda el recuerdo de un teatro. ¿Qué quiere decir esto? Solo queda el recuerdo de un teatro. Esta frase está atribuida, y les aseguro que esta es una de las imágenes más representativas que pueden verse en Salamanca. Fíjense ustedes en la imagen 11. Cuando vayan a ver la imagen 11, la lámina número 11, el grabado número 11, van a experimentar un particular impacto, sobre todo si la ven en Salamanca. La lámina número 11 en Salamanca no deja a nadie indiferente, porque esa lámina dice, solo queda el recuerdo de un teatro. Ya verán ustedes esta lámina en Salamanca. ¿A qué hace referencia esto? A las revoluciones universitarias. No les digo más, vean la lámina, porque en este caso yo les diría que una imagen dice más que estas palabras. No son 1000 palabras, pero vean esa imagen, la número 11. Lámina número 12, algo más que chismes. Claro, ¿qué quiere decir esto? Esto nos recuerda mucho también a los grabados de Goya, algo más que chismes. ¿Adivinanza? No, no es una adivinanza. ¿Qué es lo que cuenta la literatura? La literatura cuenta algo más que chismes. Claro, La Regenta no es un chisme sobre un adulterio, el Quijote no es una historia chismosa sobre un loco. No, la literatura cuenta algo más que chismes. Madame Bovary no es un chisme, no, como Ana Karenina tampoco lo es. Algo más que chismes. Vean también esa ilustración. Número 13. La número 13 es una de las más atractivas que he visto, y miren que hay ilustraciones muy atractivas aquí. Pero el lema o la frase que define la ilustración número 13 es que hablen de ti personas que no saben nada sobre ti. Bien, y me dirán ustedes, ¿y esto qué es? Que hablen de ti personas que no saben nada sobre ti. Esta es la definición lexicográfica que yo he dado de la fama. La fama consiste en que hablen de ti personas que no saben nada sobre ti. Por esa razón yo he subtitulado este libro, Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Ese fue el subtítulo que se dio a este libro. La fama consiste en que hablen de ti personas que no saben nada sobre ti. Eso es la fama, en definitiva. De tal manera que la fama es el triunfo de la ignorancia, en definitiva. La fama es el triunfo de la ignorancia del que te interpreta. Por eso los seguidores son los que te hacen famoso a costa de ser para ellos un completo ignorante. El intérprete simplemente es aquel que analiza el valor de lo que has podido hacer con tus obras o con tus escritos o con lo que sea. Pero el intérprete y el seguidor son insolubles. El intérprete no es un seguidor, el intérprete es un analista. El seguidor es alguien que te sigue sin saber nada sobre ti. Y un día a lo mejor te descubre y se siente decepcionado. Allá, cada cual. Pero vean esa ilustración, la número 13, el número que no consta en ninguno de los aviones actualmente disponibles. Que hablen de ti personas que no saben nada sobre ti, que es la fama, ya lo verán. Lámina 14, no hay debate sin narcisos. Y alguien pensará, bueno, hay una decoración de flores de narcisos en los debates. No, no hay debate sin narcisos, quiere decir que no hay debate
en el que no haya personas que ostentan un narcisismo manifiesto. Para mí los debates son ridículos completamente, son despreciables, no tienen sentido. Una cosa es mantener una conversación con alguien en público, con varias personas, y otra cosa es debatir. Ya saben que yo no debato con nadie, cada uno que piense lo que quiera, yo no voy a esforzarme nunca jamás, ni en lo más mínimo, por hacer cambiar de opinión o de criterio a una persona, entre otras cosas porque yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos, cada cual que opine lo que le dé la gana y que opine lo que le salga de los principios sobre lo que quiera. Yo no tengo ningún interés en hacer que nadie cambie de opinión. Yo hablo para que la literatura tenga valor y tenga sentido, y para que quienes quieran interpretar la literatura puedan encontrar en lo que hago un camino que les permita descubrir ese sentido y utilizar la literatura como un instrumento para sobrevivir en este siglo XXI, que es el siglo en el que nos ha tocado vivir, queramos o no. Por tanto, no hay debate sin narcisos. Ya verán ustedes la ilustración que grafía, que representa esta declaración. Número 15. Espacio de gloria. Claro, espacio de gloria, ¿qué es esto, el espacio de gloria? ¿Es el espacio de una señora que se llama Gloria? No. ¿Es una secuencia del paraíso en la gloria? No. No es una foto de Dios tampoco. Espacio de gloria, no. No es el trono de Dios. El espacio de gloria es el lugar que ocupa el bobo o simple en un debate cuando se cree protagonista de una serie de declaraciones que son completas absurdidades, pero que para él son un espacio de gloria, en definitiva. Ahí verán al bobo o simple. 16. El 16 es muy representativo. El miedo no hace milagros. ¿Y qué hace el miedo entonces? El miedo no hace milagros, no. El miedo hace esclavos. El miedo hace básicamente esclavos que por temor al sacrificio niegan el reconocimiento de la evidencia, niegan la realidad que tienen delante. El miedo es la fábrica de los idealistas. Un idealista siempre ha sido fabricado en el miedo, en definitiva. El miedo S.A., el miedo Sociedad Anónima. El miedo no hace milagros, el miedo hace esclavos. El miedo a la realidad es la matriz del idealismo. Es la placenta del idealismo. El miedo y, evidentemente, la realidad incapaz de ser afrontada por el ser humano genera, evidentemente, una actitud idealista en la que esos idealistas, imaginando una realidad distinta de la realidad que efectivamente tienen delante, se preservan para sobrevivir. Pero viven siempre con miedo, evidentemente. Los idealistas siempre tienen un rabo de paja porque tienen miedo de que les arda. Evidentemente, el rabo de paja de los idealistas todos lo hemos visto. ¿Quién puede negar haber visto más de una vez el rabo de paja de los idealistas? Pues dibujen ustedes el rabo de paja de los idealistas y ya verán que no hay idealista que no sea un cobarde, no hay idealista que no tenga muchísimo miedo, porque básicamente el miedo a la realidad es el germen del idealismo. Y es la placenta misma y la matriz misma del idealismo. Todos los idealistas son profundamente cobardes, porque todos saben que tienen el rabo de paja. Un rabo al que la realidad en cualquier momento incendia por completo. El miedo no hace milagros, el miedo hace esclavos. Esclavos que niegan la evidencia para, evidentemente, someterse a los imperativos a los que les empuja el temor al sacrificio público. El miedo al sacrificio es lo que convierte al ser humano en un idealista capaz de negar la realidad, capaz de negar la evidencia y, por supuesto, vender su vida por sumisión y protección. Eso es, básicamente, la génesis del idealismo, el miedo a la realidad. En el fondo, Lutero era un cobarde y Kant también. 17. Por la ley de mi voluntad. Por la ley de mi voluntad es una frase de Cervantes. Es una frase de Cervantes que yo cito en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, cuando hablo de la fuerza que tienen los personajes femeninos en la literatura cervantina. Y es una frase que pertenece a uno de los personajes femeninos más sobresalientes de la literatura de Cervantes, que es la gitanilla. La gitanilla de Cervantes es una puer-senex, es una adolescente que habla como una adulta. De hecho, la adolescencia es, como el miedo, un invento anglosajón. Ustedes no encontrarán en la literatura hispano-greco-latina ningún protagonista adolescente que se identifique como adolescente, sino que se identificarán siempre como personas adultas a una edad que la Ilustración y el Romanticismo calificó de adolescencia. La adolescencia es un invento de la edad contemporánea, es un invento anglosajón, como lo es el miedo. No encontrarán personajes
cobardes en la literatura hispano-grecolatina que no sean ridiculizados explícita y violentamente. La legitimación del miedo en personas nobles es algo que introduce sobre todo la literatura fantástica a finales del siglo XVIII. No lo encontrarán antes. Solo encontrarán personajes ridículos que adolecen de miedo, de mieditis a la realidad. Por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, dirá la gitanilla impone su libertad individual, algo que negará la Ilustración. La Ilustración impondrá la libertad de la mayoría para dominar al individuo. Eso es el despotismo ilustrado. Vendiéndose en nombre de la democracia, lo que hizo fue vender la democracia. Había más libertad en muchos aspectos en el siglo XVII de la que habrá en el siglo XVIII, bajo promesas tan falsas como la de la libertad individual, que remite a privilegios, y la de la paz perpetua, que no remite más que a hipotecar la libertad del ser humano por un amor a la patria que con patente napoleónica masacró Europa durante siglos. En definitiva, por la ley de mi voluntad. Esto no lo dijo ningún ilustrado, eso lo dijo Miguel de Cervantes en 1613 en una novela como La gitanilla. Comparen ustedes a los personajes femeninos de Cervantes y verán que hasta el más diminuto de todos ellos, como puede ser la chiquilla que protagoniza a esta figura, la gitanilla, es muchísimo más potente y poderoso que cualquier personaje femenino de Shakespeare que se pasan el día lloriqueando y enloqueciendo, como Lady Macbeth, que después de inducir a su marido al trono de Inglaterra y a matar a todo el que se le pone por delante, ella acaba convertida en una criatura espectral y fantasmagórica, digna de un psiquiatra común y corriente, ni siquiera de un psiquiatra de alto nivel. Las mujeres cervantinas son imponentes, desde la Galatea hasta las protagonistas del Persiles, pasando por supuesto por Dorotea, que es la más imponente de todas ellas, junto tal vez con la gitanilla. Lo mismo cabe hablar de las dos doncellas, de la señora Cornelia y de tantas otras figuras femeninas como la protagonista del amante liberal, Leonisa. En definitiva, todas las mujeres cervantinas son de una grandeza que sitúa a la mujer por encima de cualesquiera diferencias e imperativos que procedan de lo que procedan, limitan su libertad. La mayor libertad de la mujer está escrita en la literatura de Cervantes. Los mayores ideales realizados, no imposibles ni utópicos, de la libertad en la mujer están en la literatura de Cervantes. Lean a Cervantes y ya verán cómo aprenden a respetar a la mujer muy por encima del racionalismo de la época contemporánea. Lean a Cervantes, por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, la de la voluntad, no la del deseo. Y dirán ustedes, esto es Nietzsche. ¡Ja! Ya quisiera Nietzsche llegar al humo de Cervantes, vamos, al humo, en polvo, en humo, en tierra, en polvo, en sombra, en humo, en nada, como diría Góngora, en definitiva. Trabajar hasta morir es lema de la Ilustración número 18, en un mundo en el que se han perdido todas las libertades y los privilegios de las últimas décadas, la seguridad social, las promesas de estabilidad económica, la estabilidad laboral, las alianzas de pareja. El ser humano se ve obligado a trabajar hasta morir, como recientemente hemos visto en un documental dedicado a Japón, ese país idealizado por la distancia que nos separa de él y la ignorancia y el desconocimiento que tenemos de muchas de sus formas de vida, y que sin embargo, cuando rascamos un poco y nos informamos mínimamente, descubrimos que la longevidad en esos países no se debe a que la gente viva mucho, sino a que ni siquiera se sabe cuándo ha fallecido. Es tremendo. Trabajar hasta morir es uno de los imperativos que nos quedan. Número 19, antepenúltima. El gusto por el hundimiento. El gusto por el hundimiento remite sobre todo al narcisismo de la tragedia, al narcisismo del apocalipsis. Todo el mundo vaticina el fin del mundo cada día. Cada día tiene un fin del mundo distinto al anterior. De tal manera que la frase completa es: el gusto por el hundimiento seduce mucho más que el esfuerzo de evitar el naufragio. Esa es la frase completa y el espectador del lienzo, del grabado, de la lámina, verá el gusto por el hundimiento y verán ustedes qué rotulación, qué gráfico, qué diseño, qué dibujo hace Andrea Antonelli sobre esta frase, que remite básicamente al narcisismo de la destrucción, al narcisismo del acabamiento, del hundimiento en definitiva, porque el apocalipsis seduce mucho más que el esfuerzo de evitar el fracaso.
esa complacencia en el fracaso, incluso en muchos aspectos en el fracaso de la felicidad, es que hasta el fracaso de la felicidad tiene sus narcisistas con tal de contarlo. La gente cuenta sus fracasos como si fueran méritos y no se da cuenta del ridículo que hace. 20, penúltima, una ficción amenazante. Esta parece otra adivinanza, pero no lo es. ¿Qué es una ficción amenazante? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una ficción amenazante? La literatura. La literatura es una ficción amenazante, es la más amenazante de todas las ficciones. Si algo pone nervioso a un tirano, es la literatura. La tiranía teme más a la literatura que a cualquier otra forma de discurso, por eso la ha suprimido de los planes de estudio, por eso la ha retirado de la universidad, por eso trata de disolverla en estudios culturales. Y lo más sorprendente es por qué mis colegas, mis queridos y amados colegas, han aceptado esa suplantación de identidad y han aceptado que los estudios literarios sean reemplazados literalmente por los estudios culturales. Ese es el gran problema. Yo me pregunto por qué, mis queridos colegas, habéis permitido que los estudios literarios literalmente se hayan visto reemplazados, subrogados, intoxicados y hasta un punto extremo absolutamente metamorfoseados y suplantados por los estudios culturales. ¿Qué os han dado para que hayáis convertido la literatura en cultura? ¿Qué os han dado para que hayáis disuelto el Quijote en un código de barras? Buena pregunta. Una ficción amenazante, eso es la literatura, una ficción amenazante, mucho más que cualesquiera otras. Por eso los moralistas, con frecuencia filósofos, religiosos e ideólogos, son incompatibles con la ficción, porque se toman la ficción en serio, perciben la ficción como una amenaza. Las peores interpretaciones de la literatura la han hecho hombres de iglesia, hombres de filosofía y hombres de ideologías, y también mujeres de iglesia, mujeres de filosofía y mujeres de ideología, aunque las mujeres en filosofía han sido bastante más prudentes con la ficción, porque también han participado de ella de una manera mucho más empática que los hombres. No es lo mismo leer a María Zambrano que leer a Heidegger, no es lo mismo, aunque lo parezca. La literatura es una ficción amenazante. Última lámina, la número 21, lleva un imperativo: supéralos o fracasa, pero no molestes. Es decir, que cuando critiques a alguien, solo tienes dos alternativas: superarlo o fracasarlo, pero no molestes. Es decir, que si no tienes nada inteligente que hacer, dedícate a otra cosa, pero no toques el timbre, o no toques los timbres. Es decir, si te encuentras con alguien a quien te apetece criticar, puedes hacerlo, pero ten en cuenta que cuando termines la crítica tendrás dos alternativas en las que inconscientemente te vas a ver situado aunque no quieras. O lo superas o fracasas. Piensa muy bien con quién te metes, porque o lo superas o fracasas. Esa es la sanción sobre la cual no tendrás control. Esa es la última de las ilustraciones. El próximo jueves, 7 de mayo, a las 5 de la tarde, se inaugura esta exposición pictórica de Andrea Antonelli, este pintor, escultor y artista italiano, que ha dedicado 21 láminas, grafías, grabados a este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Ahí estaremos. Y una hora después, Olga Ivanova nos acompañará para presentar este libro, El fracaso de la felicidad, a las 6 de la tarde. Salamanca, cursos internacionales, Plaza Fray Luis de León 1, jueves 7 de mayo de 2026. Ahí estaremos.